El 2 de marzo de 2025 llega con un vídeo que, os lo adelanto, es de los que van a dar mucho de qué hablar. Lo que os traigo hoy es de esos contenidos que hacen que la gente se quede pegada a la pantalla porque hay demasiadas cosas que comentar y analizar. En primer lugar, tenemos que hablar de lo que ha sucedido con Olga Moreno, un tema que está en boca de todos y que no deja indiferente a nadie. Pero esto no es solo un simple comentario sobre la actualidad, porque lo que he preparado para este vídeo es una recopilación de información clave, un material de archivo que pone las cosas en perspectiva y que os aseguro que os va a dejar con la boca abierta. Os invito desde ya a que veáis el vídeo hasta el final, porque vais a alucinar con todo lo que he recopilado, y sobre todo, quiero que me dejéis vuestra opinión en los comentarios. Ya sabéis que aquí se respeta siempre la libertad de expresión, y me interesa mucho saber qué pensáis sobre todo lo que se está destapando en estos últimos días. Y si os gusta el contenido, un me gusta es gratuito y ayuda muchísimo a seguir trayendo este tipo de vídeos, así que no olvidéis apoyarlo. Ahora bien, entrando en materia, lo de Olga Moreno no es el único tema que vamos a abordar hoy. Hay algo que está completamente conectado con esta historia y que merece ser analizado con lupa, y es la ya famosa Operación Deluxe. Este escándalo está sacando a la luz cosas que, sinceramente, ya se veían venir, pero que ahora están quedando más claras que nunca. Hay ciertos detalles que han salido a la luz recientemente y que, cuando los vi, no podía evitar pensar, pero si esto es demasiado evidente, ¿cómo es posible que todavía haya gente que no lo vea? Así que en este vídeo vamos a hacer un desglose completo de todo lo que está pasando, porque lo cierto es que este asunto no es solo un simple escándalo de farándula. Hay implicaciones muy serias detrás de todo esto y algunos de los nombres que están saliendo a la luz son más que conocidos. Os aseguro que, cuando veáis toda la información que os traigo, vais a empezar a atar cabos y a daros cuenta de que aquí hay mucho más de lo que parece. Pero esperad, porque esto no acaba aquí. Lo que ha sucedido las últimas horas ha traído a la palestra a un personaje que ha sido objeto de controversia durante mucho tiempo. Benita, anteriormente conocido como Maestro Joao. Y aquí hay algo que merece la pena comentar, porque este personaje ha decidido hacer un cambio de identidad y de nombre, lo cual, por supuesto, es completamente legítimo y respetable. Pero la pregunta que muchos nos hacemos es, si decides cambiar de identidad, ¿por qué sigues aferrado a un nombre artístico que claramente ya no encaja con tu nueva realidad? La respuesta a esta pregunta es más que evidente, porque el marketing y la exposición pública pesan más que los principios personales. Y este no es un detalle menor, porque demuestra que, en el fondo, lo que está ocurriendo aquí no es un proceso sincero, sino una jugada para seguir manteniendo la relevancia mediática. Es muy fácil exigir respeto y reconocimiento cuando te conviene, pero si realmente crees en un cambio profundo, lo coherente sería dejar atrás todo lo que formaba parte de tu identidad anterior. Pero lo más llamativo de todo esto es el nivel de doble moral que se maneja en este asunto. Porque resulta que Benita, que no deja de quejarse en redes sociales sobre las críticas y los ataques que recibe, no tiene reparo en lanzar ataques contra otras personas, y una de sus principales víctimas en los últimos tiempos ha sido Olga Moreno. Es decir, exige respeto para sí mismo, pero no duda en faltar al respeto a los demás cuando le conviene. Aquí es donde entra en juego un punto que no podemos pasar por alto. Y es que, mientras este personaje se dedica a lanzar ataques a Olga y a otras personas, sigue siendo respaldado por medios de comunicación financiados con dinero público. Y sí, hablo de Radio Televisión Española, que sigue dándole espacio y permitiéndole beneficiarse económicamente de su imagen, mientras él se dedica a despreciar a otras personas con total impunidad. Este es un caso clarísimo de cómo la hipocresía en los medios de comunicación alcanza niveles surrealistas. Porque por un lado nos venden un discurso de tolerancia, inclusión y respeto, pero por otro lado, permiten y hasta fomentan que personajes como este utilicen su plataforma para descalificar y menospreciar a quienes no les caen bien. Lo más grave de todo esto es que se está utilizando dinero de los contribuyentes para alimentar este tipo de comportamientos. Pero lo más impactante de todo esto es que no todo el mundo está dispuesto a callar. Porque mientras Benita sigue en su cruzada contra Olga Moreno y otras personas, ha recibido un zasca monumental por parte de Rosario Moedano. Y os adelanto que lo que vais a ver en el material de archivo que os traigo es algo que merece ser visto con calma, porque la manera en la que Moedano le ha respondido es simplemente brutal. No es ningún secreto que Benita se ha dedicado a criticar a los demás con una actitud bastante agresiva, y cuando alguien se expone de esta manera, tarde o temprano llega el momento en que alguien le pone en su sitio. Y en este caso, Moedano no solo le ha respondido con contundencia, sino que lo ha hecho con un nivel de elegancia y claridad que deja a Benita completamente desarmado. Antes de mostraros ese material, quiero recordar otro caso que también es digno de análisis, y es lo que ha sucedido con Carmen Borrego.
Hace apenas unos días, Borrego se dedicó a criticar a Olga Moreno de una manera bastante injusta, y aquí es donde entra en juego una de las cosas más irritantes de este mundillo, las dobles varas de medir. Porque cuando Borrego tiene que hablar de su vida personal, exige respeto y empatía. Pero cuando se trata de Olga, no duda en atacarla sin miramientos. Esto es algo que hemos presenciado en innumerables ocasiones en la televisión y en los medios de comunicación en general. Personajes públicos que, cuando les conviene, exigen respeto, empatía y sensibilidad hacia su situación personal, pero que, en cuanto tienen la oportunidad, no dudan en menospreciar y pisotear a los demás sin el más mínimo remordimiento. Lo más preocupante de todo esto es que este doble rasero no solo se da entre los propios protagonistas del espectáculo mediático, sino que también es alimentado y promovido por los medios de comunicación, que actúan como jueces selectivos dependiendo de quién sea el personaje en cuestión. Cuando son ellos los que están en el ojo del huracán, exigen a la audiencia y a la prensa que los traten con guantes de seda, que se tenga en cuenta su contexto personal, que se mida cada palabra para no herir su sensibilidad. Pero cuando tienen la oportunidad de hablar de los demás, desatan su artillería sin piedad, lanzando burlas, ataques e incluso insultos sin ningún tipo de filtro. Y es aquí donde surge la gran pregunta: ¿por qué algunos sí pueden criticar sin consecuencias, mientras que otros son condenados al ostracismo mediático por decir lo más mínimo? Lo cierto es que cada vez más gente empieza a abrir los ojos y a cuestionarse hasta qué punto es válida la credibilidad de estos personajes y de los medios que les dan voz. Durante años, se nos ha intentado vender la idea de que ciertas figuras son intocables, de que hay que tratarlas con un cuidado especial, de que cualquier crítica hacia ellas es vista como un ataque injustificado. Pero cuando esas mismas figuras son las que están señalando y ridiculizando a otros, nadie levanta la voz para frenar la situación. Estamos, sin duda, ante un fenómeno que refleja la hipocresía más absoluta, donde los valores de respeto y tolerancia parecen ser utilizados como simples herramientas de conveniencia. Y la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿quién decide quién merece respeto y quién no? Porque, si se nos dice que debemos aceptar las diferencias y tratar con sensibilidad a ciertas personas, entonces eso mismo debería aplicarse a todos, sin distinciones ni favoritismos. Sin embargo, lo que vemos es todo lo contrario: una protección mediática selectiva que beneficia a unos mientras destruye a otros. Y esto nos lleva directamente al siguiente punto, porque mientras reflexionáis sobre toda esta situación, quiero compartir con vosotros una hemeroteca que no tiene desperdicio. En ella vais a poder ver con total claridad cómo Chayo Moedano le dio un repaso monumental a Benita, dejando en evidencia su hipocresía y exponiendo las contradicciones en su discurso. No se trata solo de una discusión sin importancia, sino de un momento clave en el que se puso de manifiesto cómo funciona este juego mediático y quiénes son los que realmente mueven los hilos en la televisión. Pero la cosa no acaba ahí, porque después de repasar este momento épico, vamos a conectar todo esto con la Operación Deluxe, un escándalo que está sacando a la luz datos tan obvios que resulta sorprendente que aún haya quienes prefieran mirar hacia otro lado. Los medios han intentado tapar muchas cosas, pero ya no pueden seguir ocultándolo. Hay nombres, hay pruebas y hay una cadena de acontecimientos que evidencian cómo se han estado manejando las cosas desde hace años. Así que os recomiendo que no os perdáis ni un solo minuto de este vídeo, porque os aseguro que vais a quedaros boquiabiertos con todo lo que se va a destapar. Y, por supuesto, quiero conocer vuestra opinión al respecto. ¿Pensáis que los medios de comunicación aplican un doble rasero en función de quién sea la persona afectada? ¿Creéis que hay personajes que están blindados mientras que otros son atacados sistemáticamente? ¿Os parece justo que algunos puedan decir lo que quieran sin consecuencias, mientras que otros son lapidados por expresar la más mínima crítica? Este es un debate que merece ser discutido y que cada vez más personas están empezando a cuestionarse. Porque ya no estamos en una época en la que se pueda manipular la información con total impunidad. La audiencia ha cambiado, la gente está más informada y es capaz de analizar con criterio lo que ocurre a su alrededor. Por eso, os invito a dejar vuestra opinión en los comentarios y a formar parte de esta conversación. Y no olvidéis algo fundamental: si os gusta el contenido y queréis que sigamos destapando la realidad sin filtros, dejad vuestro me gusta, que es un gesto gratuito pero que ayuda muchísimo a seguir trayendo información sin censura. ¡Vamos allá! En el mundo del espectáculo y la televisión, la hipocresía se ha convertido en una moneda de cambio habitual. No es ninguna novedad ver a ciertos personajes exigiendo privacidad, comprensión y un trato sensible cuando les conviene, pero sin dudarlo ni un segundo cuando llega el momento de exponer a otros y hacer negocio con la vida privada ajena. Este doble rasero es precisamente lo que está erosionando cada vez más la credibilidad de algunos rostros mediáticos y de los programas que les dan voz. A lo largo de los años, hemos visto cómo la televisión ha pasado de ser un medio de entretenimiento a convertirse en un tribunal mediático, donde la privacidad de las personas es vulnerada sin ningún tipo de escrúpulo.
Y hoy vamos a analizar un caso que pone en evidencia el funcionamiento de este sistema, la intervención de Chayo Moedano, quien no tuvo reparos en dejar completamente en ridículo a Benita con una argumentación aplastante. Pero esto es solo el principio. Si seguimos tirando del hilo, nos encontramos con una serie de acontecimientos que revelan el modus operandi de ciertos programas y personajes, destapando una red de filtraciones y tráfico de información privada que ha acabado saliendo a la luz con la Operación Deluxe. Uno de los episodios más llamativos de este entramado es el que protagonizó Kiko Hernández, quien, sin pestañear, se atrevió a afirmar públicamente un supuesto embarazo de Isa Pantoja, basándose en lo que él aseguraba que eran fuentes médicas. Pero aquí no estamos hablando de un simple rumor lanzado al aire. Se trata de una declaración contundente en la que Hernández aseguraba tener información fidedigna, con un 100% de veracidad, sobre la supuesta gestación de la hija de Isabel Pantoja. Pero ahora surge la gran pregunta: ¿cómo tuvo acceso Kiko Hernández a un dato tan delicado? No estamos hablando de un simple chisme de pasillo, sino de información médica privada, algo que está protegido por la ley. La filtración de datos médicos sin el consentimiento de la persona afectada es una gravísima vulneración de la privacidad. ¿Quién filtró esa información? ¿Cómo llegó a las manos de un colaborador de televisión? ¿Quién está detrás de estas prácticas? Este caso, lejos de ser aislado, forma parte de un patrón mucho más grande que ya ha sido denunciado en numerosas ocasiones. La Operación Deluxe, que ha destapado una trama de acceso ilegal a datos personales de personajes públicos, pone sobre la mesa un problema que va mucho más allá del cotilleo televisivo. Se habla de al menos 41 personas involucradas en la causa, lo que convierte este escándalo en uno de los más graves de los últimos tiempos en el mundo de la televisión. Para contextualizar, retrocedamos un poco. Hace unas semanas, Isa Pantoja acudió al Hospital Quirón Sagrado Corazón en Sevilla debido a ciertas complicaciones de salud. Hasta aquí, todo dentro de la normalidad. Pero lo realmente alarmante es que, poco después, su estado fue comentado en televisión con un nivel de detalle que solo podría proceder de alguien con acceso a su historial médico. Y aquí es donde la situación se torna más oscura. ¿Quién permitió que estos datos fueran filtrados? Porque no estamos hablando de una opinión, una especulación o un simple testimonio, sino de información que solo debería haber estado en manos de los médicos y la propia paciente. Este escándalo nos lleva a otra cuestión de fondo: la total impunidad con la que ciertos personajes han actuado durante años. Gustavo González, por ejemplo, confesó en su momento que había realizado ciertos favores a sus compañeros de Sálvame, incluyendo a nombres tan reconocidos como Gemma López, Matamoros y otros miembros de Mediaset. Pero, ¿qué tipo de favores eran esos? ¿Se trataba simplemente de compartir información interna entre compañeros, o estamos hablando de algo más turbio, como el acceso a información privada con fines mediáticos? Si analizamos detenidamente las palabras de Gustavo González, nos damos cuenta de la magnitud del problema. En una conversación grabada, admitió que, si algún compañero le pedía ayuda, él estaba dispuesto a dársela. Pero, teniendo en cuenta el contexto de la Operación Deluxe, esa ayuda podría no haber sido precisamente inocente. ¿Se trataba de un intercambio de información obtenida de manera ilícita? Este tipo de revelaciones demuestran cómo funcionaba la maquinaria mediática durante años. La televisión no solo se alimentaba de rumores y exclusivas obtenidas de fuentes dudosas, sino que además parecía haber una estructura organizada dedicada a conseguir información privada de personajes públicos. Y en el centro de todo esto, nombres conocidos del panorama televisivo se beneficiaban de estos datos filtrados para generar contenido polémico que asegurara a la audiencia. Otro caso especialmente revelador es el de Terelu Campos, quien también se ha visto salpicada por este escándalo. En una reunión de producción, uno de los directores del programa le preguntó directamente sobre la veracidad de cierta información que había salido a la luz. En ese momento, Gustavo González se vio en una posición muy comprometida, intentando no revelar que alguien en particular le había encargado un seguimiento específico. A lo largo de los años, hemos sido testigos de innumerables escándalos mediáticos, de noticias que parecían inverosímiles y de titulares diseñados para captar nuestra atención sin que muchas veces nos detuviéramos a analizar qué había realmente detrás de ellos. Sin embargo, ahora, con todo lo que se ha destapado sobre la Operación Deluxe, la perspectiva cambia por completo. Lo que antes podíamos considerar simples filtraciones periodísticas o información exclusiva obtenida por fuentes anónimas, hoy se revela como un entramado bien organizado de espionaje, abuso de poder y violación de la privacidad de personas que, en muchos casos, ni siquiera eran conscientes de lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Y esta revelación nos deja ante una serie de preguntas inquietantes, cuestiones que hasta hace poco parecían propias de teorías conspiranoicas pero que, a la luz de los hechos, adquieren un cariz aterrador. ¿Hasta dónde llegaron los responsables de esta operación?
¿Cuántas personas fueron espiadas sin su conocimiento? ¿Qué información se obtuvo de ellas? ¿Con qué objetivo se manipuló todo esto? Porque no estamos hablando de simples rumores o de habladurías que se pueden escuchar en cualquier plató de televisión. Estamos hablando de datos personales, de historiales médicos, de información privada filtrada de manera ilegal y utilizada con fines oscuros. La gran pregunta es ¿quién estaba detrás de todo esto? Porque, si nos paramos a analizarlo fríamente, este tipo de acciones no pueden llevarse a cabo sin una red bien estructurada de personas que faciliten la obtención de información. No es tan sencillo como que alguien de la televisión reciba un chivatazo y lo publique sin más. Aquí hay intereses ocultos, decisiones calculadas y un modus operandi que apunta a una maquinaria mediática que ha operado con una impunidad preocupante. Y esto nos lleva a otro punto igual de preocupante: ¿quiénes eran las verdaderas víctimas? Porque es evidente que en este tipo de entramados hay personas que han sido perseguidas, expuestas y utilizadas como peones en un juego de poder. Sin embargo, al otro lado de la balanza, hay figuras que han salido totalmente impunes, individuos que parecían intocables y cuyos escándalos jamás vieron la luz del mismo modo en que otros fueron expuestos sin piedad. Aquí es donde debemos hacernos otra pregunta clave: ¿por qué algunos nombres eran protegidos mientras que otros eran sacrificados sin miramientos? Porque si algo ha quedado claro con todo lo que sabemos hasta ahora es que en el mundo del espectáculo no todas las personas juegan bajo las mismas reglas. Algunos personajes han gozado de una protección absoluta, asegurándose de que su imagen permaneciera inmaculada a pesar de estar involucrados en situaciones turbias, mientras que otros han sido víctimas de campañas de desprestigio diseñadas con precisión quirúrgica. Esto nos hace reflexionar sobre un aspecto fundamental del poder mediático: la capacidad de manipular la percepción pública. Lo que millones de personas consumen en televisión o en los medios de comunicación no es, en muchos casos, más que una versión distorsionada de la realidad. Un relato construido estratégicamente para favorecer ciertos intereses y destruir a quienes no encajan en la narrativa establecida. ¿Cuántas carreras han sido arruinadas injustamente? ¿Cuántas personas han visto su imagen destrozada sin tener siquiera la oportunidad de defenderse? Porque aquí no hablamos únicamente de la violación de la privacidad, sino también de la forma en que se ha jugado con la vida de muchas personas en función de intereses que nunca se hicieron públicos. Lo que vemos en televisión rara vez es espontáneo. Hay una agenda detrás, una estrategia cuidadosamente calculada que decide quién es el héroe y quién es el villano de la historia. Y cuando la información filtrada se obtiene a través de medios ilegítimos, nos encontramos ante un escándalo de proporciones incalculables. Ahora bien, ¿quién garantiza que esto no sigue ocurriendo? Porque si esto ha salido a la luz ahora, ¿cuántas otras prácticas similares han sido llevadas a cabo sin que nadie las haya denunciado? ¿Hasta qué punto la audiencia ha sido manipulada sin siquiera sospecharlo? Lo preocupante de este caso no es solo lo que ya conocemos, sino todo lo que probablemente sigue oculto. Y esto nos lleva a una última reflexión: ¿dónde está el límite de la televisión y los medios de comunicación? ¿Hasta qué punto se puede justificar la obtención de información si ésta se consigue de manera ilegal? Porque es evidente que la prensa tiene un papel fundamental en la sociedad, pero cuando se convierte en una herramienta de persecución, manipulación y destrucción de personas, es imprescindible que se tracen líneas rojas. No podemos seguir normalizando el hecho de que ciertos personajes sean protegidos mientras otros son destrozados sin compasión. No podemos permitir que el espectáculo mediático se construya sobre la base del abuso y la vulneración de derechos fundamentales. Y, sobre todo, no podemos quedarnos callados cuando se destapan casos como este, porque lo que hoy ha salido a la luz sobre la operación Deluxe podría ser solo la punta del iceberg de una realidad mucho más oscura de lo que imaginamos. Por eso, ahora os toca a vosotros. ¿Qué opináis sobre todo esto? ¿Creéis que la televisión y los medios han cruzado un punto sin retorno? ¿Pensáis que hay personas que han sido intocables mientras otras han sido utilizadas como carne de cañón? ¿Hasta qué punto deberíamos exigir una mayor regulación y transparencia en este tipo de prácticas? Os invito a dejar vuestra opinión en los comentarios, porque este es un debate que no podemos dejar pasar. Necesitamos reflexionar sobre el poder de los medios y el impacto que tienen en la sociedad. Y, sobre todo, necesitamos que este tipo de situaciones no queden impunes. Si os interesa seguir descubriendo más información sobre este tipo de temas, no olvidéis apoyar el contenido con un me gusta, que es totalmente gratuito pero que ayuda muchísimo a seguir destapando la verdad. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos analizando a fondo todo lo que se esconde detrás de la maquinaria mediática. Porque la información es poder, y es momento de empezar a utilizarla para abrir los ojos. Nos vemos pronto.